Estefanía Veloz, buenas tardes. Hola, buenas Saludo. tardes. Hola Estefanía, pues hoy andamos aquí con problemas técnicos, afortunadamente tú no los tienes hoy por lo que veo. Estefanía, Estuve gracias. así, ¿eh? Estuve así, Estuve... tuve que conectar un micrófono, pero ya, aquí estamos. Sí, Buenas así tardes. andamos todos, con una bola de enredos, pero bueno. Fernando Rivera Calderón, que está por teléfono. Fernando, buenas tardes. No está. Bueno, bueno, pues vamos a platicar. Estefanía, rato sin platicar. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la actividad en esta mesa del más allá? Solemos platicar no solo de la política en sus versiones inmediatas, sino también nos ponemos a veces a filosofar y a preguntarnos qué clima nos gusta más, si el del frío o el del calor, cómo van las cosas. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas viviendo lo que va sucediendo políticamente en el país, Estefanía? Yo bien y me encanta este espacio, muchas gracias por la invitación. Hace mucha falta tener esos espacios para hablar de otras cosas, porque de pronto quienes estamos en esto nos terminamos cansando de hablar siempre de lo mismo. Sí. Veo, pues, adelantado casi todo. Creo que empezaron ya los Juegos del Hambre entre quienes quieren ser candidatos y candidatas en el 2024 y han mandado a sus equipos a confrontarse entre ellos y creo que es evidente, se siente en el ambiente Ya estoy en la mesa. tenso, pero estoy como siempre muy interesada en ver qué es lo que está pasando como espectadora que soy. Uh-huh. Pues ver qué pasa. Y bueno, también cómo se está organizando la derecha en México en el tema de Cuba, que creo que ya sacaron a relucir, pues que son organizaciones muchas pagadas por intereses políticos nacionales, como el PAN, y pues que tienen una agenda antiderechos clara que dejan ver en esos temas. Yo estoy en esas dos cosas, son las que Voy me a poner aquí, convocan, que pero estoy bueno. aquí. Bien, Estefanía, pues gracias. Horacio Franco, te vemos caminando, entiendo que es en el aeropuerto. ¿Cómo estás, Así Horacio, es. querido? Así es, querido, pues apenas puedo entrar porque la conexión de 4G aquí es fatal. Saludo a Ajá. Estefanía Veloz, bienvenida. Qué gusto es charlar contigo porque siempre te he admirado mucho. Tu valentía, Gracias. tu integridad, tu honestidad. Te saludo a ti, querido, con todo el cariño de siempre, Adriana, tan maravillosa. Y pues aquí estamos en el aeropuerto. A las 3 sale mi vuelo, entonces lo que alcancemos a charlar, querido. Claro, claro. El que no se aparece con teléfono es Rivera Calderón, pero esperemos que pronto se conecte. Horacio, vamos aprovechando el tiempo antes de que llegue el momento de los trámites aeroportuarios. ¿Cómo vas viendo lo que va sucediendo en la política nacional? Hay muchas, pues los destapes y Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo lo que va sucediendo? Mira, estoy viéndolo de una manera tremenda, de una manera vertiginosa. La Uh-huh. cuestión aquí es que para mí, como escribí en mi artículo de esta semana del Soberano, es una cuestión demasiado pronta para tratar a un sexenio que todavía no va ni a la mitad, tratar de ya cancelarlo, tratar de ya darle finiquito, en vez de darle una proyección a largo plazo con soldados que finalmente son todos los que quieren ser candidatos a la presidencia para el sexenio entrante, es decir, Claudia Sheinbaum, que lo han dicho, o sea, ellos no se quieren meter en estos bretes, pero ya lo hicieron, ¿no? Finalmente, Uh-huh. ya se nombran, ya se mencionan, ya está Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que se están arriesgando mucho que les tiren más todavía de lo que la derecha les ha tirado. Pero bueno, Marcelo lo asumió valientemente, diligentemente, cabalmente, capazmente. Y ahí en ese sentido yo creo que la cuestión es que pues deberían centrarse más todavía, como lo dijo él mismo, en trabajar y trabajar y trabajar todavía por el país con lo que pueden hacer. Y en un momento dado ya, no sé, un año y medio más o no sé, lanzarse como candidatos, ¿no? Porque para mí, honestamente hablando, el lanzarse ahorita es casi como que tomar un riesgo muy grande que
les tiren de golpes, ¿no? Y en un momento dado a pensar que, pues, como en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Que después de la Casa Blanca y después de todo lo de Ayotzinapa, pues el sexenio ya se había acabado. Y este no se ha acabado, este tiene muchísimo que dar todavía. Andrés Manuel, como jefe de un movimiento, como cabeza de un movimiento, como líder del pueblo, tiene mucho que dar todavía y tiene muchísimo que hacer, hay muchas cosas que resolver. Horacio, la precipitación de este tema de las candidaturas provino de la propia presidencia de la República, te pregunto, y si de ahí viene pues este error. Mira, yo creo que la cuestión de que ella ha cuestionado tanto de que el tapado, etcétera, 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 sí lo propiciaron un poquito los medios, sí lo propició un poquito él, pero él sabe dónde se planta, o sea, él es un presidente que está plantándose, se planta solito, se para solo, él no tiene miedo, yo creo que no tiene temor de quién vaya a sucederlo, porque él lo va a determinar en un momento dado, que siento que es demasiado pronto, y ya, nada más, eso es lo único que siento, es lo único que probablemente sea un error de tiempos, de que lo propició demasiado pronto en las mañaneras, ¿no? Pero pues si le preguntaron, él lo respondió, y punto. Y Marcelo pues le dijo, pues sí, o sea, aprovechó muy bien el momento, y le dijo, pues quítate que voy, ¿no? Pero no fue así, no fue de esa manera, obviamente. Yo creo que Marcelo lo hizo muy responsable. Te digo, lo que a mí no me cuadra, lo que yo no estoy de acuerdo es que tan temprano se hable de una sucesión cuando apenas no vamos ni a la mitad del sexenio y cuando el sexenio sí está rindiendo muchos frutos, ¿no? Muchos no, somos críticos, no decimos que, y lo mismo dijo él, tenemos una gran deuda con la seguridad, tenemos una gran deuda sobre todo con eso. Lo reconoció históricamente, o sea, fue un reconocimiento histórico que la seguridad sí. Pues ahí se pasmó, se cortó un poco la comunicación con Horacio. Vamos con Fernando Rivera Calderón, aprovechando que está por la vía telefónica. Fernando, buenas tardes. Hola, mi querido Julio. Hola, Estefanía. Hola. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias, ahora estamos en el más allá, en el plano de la oscuridad, por lo pronto, Fernando Rivera. No en vivo, sino solo con tu imagen. Pero así es que fíjate que ando en el centro histórico o en el centro histérico y pues tú sabes que no es muy conveniente traer el celular en la mano mostrándolo aquí en las calles, entonces mejor dejé el puro audio para no andar generando tentaciones. Haces bien. Fernando, ¿cómo ves las tentaciones de los precandidatos, de la temprana aparición en escena de Sheinbaum, de Ebrard, de Monreal y de los que se sumen en los próximos días? ¿Cómo has visto este proceso y te parece temprano, te parece adecuado, te parece un error, te parece un acierto? En fin, Fernando, por favor. Bueno, yo creo que la precipitación es inevitable, ¿no? Esta precocidad en los anuncios, en los autodestapes, pues siempre nos parece que es pronto, pero a la vez, pues, ¿para qué disimular si las cartas están muy claras en el tablero, ¿no? Entonces, yo creo que la desventaja de hacer estos destapes tan anticipados, pues es que los candidatos o los probables candidatos, pues se exponen a un golpeteo tremendo, y más en estos tiempos donde el golpeteo se ha vuelto la manera número uno de hacer política, entre comillas, en México. Pues creo que es un largo tiempo de golpeteo para, por lo menos hablando del caso de Morena, pues dos figuras que están muy fuertes, que van muy en avanzada, pero que bueno, pues ya haciendo estos anuncios tan temprano, pues sí, se exponen, pero bueno, es que esa exposición de todas formas iba a suceder, porque más allá de que ellos lo manifestaran, pues los números, las encuestas, las preferencias están muy claras. Entonces creo que, pues, me parece que podría ser un buen intento para dejar la simulación, para entender que los tiempos del tapado, como lo conocíamos en los tiempos priistas o incluso en los tiempos del PAN, pues ya no funciona como tal, ¿no? Y aunque muchos se niegan a creerle al presidente en ese sentido, pues creo que más bien, hablando de corcholatas y destapadores, pues sí creo que hoy la decisión está más en la sociedad y en escoger cuál de estos candidatos
pues le permite al proyecto de la 4T y al proyecto obradorista tener continuidad, que bueno, a mí en realidad es lo que más me preocupa, más allá del rostro que encabece pues esta batalla, pues tener como la certeza de que va a haber una continuidad en muchos de los planteamientos importantes que ha hecho el presidente López Obrador. Bien, gracias Fernando. Estefanía, ¿cómo ves este tema? Parte de los conflictos y las protestas recientes en Morena han provenido de pues las encuestas que según diversas versiones pues serían o inexistentes o utilizadas para justificar decisiones políticas. Y ya estamos metidos otra vez en la dinámica preelectoral, ahora rumbo a 2024. ¿Te parece que se ha precipitado negativamente este tema de los precandidatos? ¿Es un buen tiempo? ¿Es un buen ejercicio democrático? ¿Qué opinas, Estefanía, por favor? A mí me parece que sin duda es una falta de respeto al presidente, una falta de respeto al movimiento que luchó tantos años para que llegara el presidente, pues para que las personas que lo rodean y que se ven ya, en realidad, más allá de ambiciosos, sino precoces, pues se adelanten a esto cuando todavía falta consolidar la otra parte de la cuarta transformación, y todavía faltan 3 años, que se viene una lucha muy interesante en el Congreso para pasar las reformas que todavía pues tiene que mandar el presidente y de las que se ha platicado tanto, y creo que hace daño en muchos sentidos a la configuración no solo de la militancia, sino donde están los afectos de las personas que buscan, precisamente como decía Fernando, continuar el proyecto de la cuarta transformación, y que de alguna manera se ve con miedo el desgaste de las más de 2 figuras que podrían estar en la boleta, y que nos da un poco de miedo que se vayan a desgastar en esta confrontación, que afecte esa confrontación de rebote también al gobierno de la cuarta transformación, y que bueno, terminemos en un caos de 2 años solamente por un proceso adelantado. Tú preguntabas a Horacio hace un rato por qué fue lo que hizo que se adelantara y que estuviéramos hoy hablando de esto, y que probablemente estemos hablando de esto estos próximos 2 años, hasta que tengamos certeza de algo. Para mí fueron 3 cosas muy importantes. La primera es la configuración de todo, o la reconfiguración de todo después de las elecciones del 6 de julio, todo lo que tenía que pasar, donde se fueron afectos de algunas personas, donde personas terminaron yéndose del movimiento, donde el presidente quitaba y cambiaba a personas, o anunciaba que iba a cambiar personas del gabinete. La otra es lo de la línea 12, que indudablemente se vio que era la oportunidad por aprovechar y debilitar a alguien que ya sabíamos que si teníamos certeza de que alguien iba a ir en alguna boleta iba a ser Marcelo Ebrard, y creo que eso aburrió mucho. Y la tercera es la militancia de Morena. Yo no la voy a culpar de muchas cosas, pero sí a algunos liderazgos ahí que a pesar de que se viene la renovación del partido, donde tendrán que hacer comités otra vez y tal, se adelantaron a gritarle presidenta a Claudia Sheinbaum en un ejercicio de aniversario pues de la cuarta transformación, del gobierno de la cuarta transformación, después de haber perdido la ciudad, cuando era un momento de abrazar la militancia y decir, bueno, perdimos contra el PAN más reaccionario, pero tengamos un diálogo para reconstruir. No, aprovecharon ese espacio para gritar presidenta, y entonces pasar en la interpretación eterna que se hace todo el tiempo, la interpretación de los afectos del presidente y la interpretación de las personas que estén alrededor del presidente. Entonces nos pasamos esa semana viendo si Mario Delgado le había gustado o no que le gritaran a Claudia Sheinbaum presidenta en su evento en la Ciudad de México. A mí esas son las 3 cosas que nos tienen hoy ahí, y que creo que no va a ser tan interesante porque no se van a mover de esos 3 ejes, es lo que yo creo. Gracias, Estefanía Veloz. Horacio Franco. Horacio, la designación del siguiente candidato presidencial emergerá de un movimiento que yo no sé si esté organizado o no actualmente en el partido Morena, ya tú darás tu opinión, pero emergerá de un proceso colectivo organizado, o será una decisión de élites y particularmente del dedo presidencial. Ojalá que suceda, como tú dices, de un proceso de elección limpia, como desconfiamos muchos que ha habido en estos procesos de Morena, y esperemos nada más eso, que no sea dedazo, obviamente. Sí.
Bueno, hoy andamos con muchos problemas de comunicación. Horacio Franco debe andar por ahí en el aeropuerto y la calidad de la transmisión ahí en el aeropuerto es muy baja. Bueno, pues vamos mientras tanto con Fernando Rivera Calderón con la misma pregunta. A ver, ¿Me Horacio. escuchas, Julio? Sí, Horacio, Ahí está. te escuchamos. Ya. Adelante, por favor. Bueno, espero que me escuchen bien. Ahorita estoy en un lugar donde tiene un poquito mejor cobertura, creo. Sí, adelante. Bueno, miren, les decía que yo espero que no sea un dedazo. Espero que no sea tampoco decisión de cúpulas, porque eso sería muy decepcionante. Morena era un movimiento. Morena fue fundado como un movimiento de ciudadanos que queríamos un cambio. Ajá, Morena fue concebida como un movimiento de quienes deseaban un cambio. Bueno, pues Fernando Rivera, por favor, con la misma pregunta, el mismo planteamiento, Fernando, si crees que esto provendrá la designación del próximo candidato presidencial de un proceso colectivo o de una decisión de élite. Híjole, yo creo que ya en la decisión presidencial no funciona la decisión de élite porque pasa por la sociedad, es decir, no veo un escenario como el de Guerrero, por ejemplo, donde Mario Delgado termina imponiendo en pose de que, bueno, es lo que la sociedad quiere, pero generando un tema tremendo. Yo creo que eso que pasó en Guerrero no puede suceder en la designación del candidato presidencial de Morena. O sea, sí tiene que ser un proceso que no quede en manos de las élites y que sea muy transparente la decisión, no solo de la militancia de Morena, sino de todos los que votamos por ese partido sin ser militantes de Morena, que votamos por el proyecto del presidente López Obrador, básicamente, y que de hecho en el camino hemos sentido que Morena se ha desvinculado del presidente. Entonces sí creo que hay de aquellos que piensen que la decisión va a ser popular en el partido y que pues ahí sí, ojalá que Mario Delgado y las personas que están a su alrededor pues tengan la sensibilidad que no han mostrado tener hasta ahora, ¿no? Porque sí creo que se deberían hacer las cosas de un modo distinto y evaluar los daños que tuvo tomar decisiones donde privó más el pragmatismo que la ética, ¿no? Bien, Fernando, gracias. Estefanía Veloz casi le diría a Fernando, no le toques ese vals de Guerrero a Estefanía, pero bueno, Estefanía, ¿cómo ves ¿Crees que se pueda lograr la organización, pues específicamente en Morena, o una amplia asamblea, un frente unido de izquierda rumbo a 2024? ¿O finalmente crees que las tendencias apuntan a que las élites sean las que vayan a decidir la próxima candidatura presidencial? No, y yo no menospreciaría lo que pasó en Guerrero, que fue sui generis y que además costó el puesto de una secretaria, ¿no? Como Irma Díaz Sandoval, entre otras cosas que ya sabíamos y que, bueno, espero que evidentemente no solo no se repita, sino no se utilice esa misma estrategia para tratar de cada persona con sus intereses imponer a su candidato. Yo no creo que vaya a ser así, coincido mucho con lo que decía Fernando al principio de esta idea del tapado. Para mí es evidente que los medios y que muchos analistas políticos no están entendiendo al presidente, que no conocen al presidente cuando ponen sobre la mesa la idea de que exista un tapado. Me parece lo más anti Andrés Manuel que existe y que creo que ha sido muy claro en ese tipo de conductas pues no van con su personalidad y que haría justo lo contrario para que no se pareciera ni lo más mínimo a esa práctica. Yo estoy segura de que va a ser un proceso largo en el que, muy a pesar de la militancia, tendremos un candidato a la presidencia. ¿Perdón? ¿Cómo estás? Hola. Ahí se oye, se escucha Franco, que algo está sucediendo por ahí en el aeropuerto. Sí, ¿verdad? Adelante, por favor. Aquí estoy. Bueno. Ya estoy. Sí, Horacio, terminamos con Estefanía, que está ahorita en la palabra, y seguimos contigo, Horacio. Gracias. Sí, claro, gracias. Perdón. Sí, adelante, Estefanía, por favor. Salga su vuelo también.
Sí. Pues sí, a mí me parece que muy a pesar de la militancia tendremos un candidato o candidata a la presidencia, que habrá descontento sin duda si no se lleva un proceso que escuche a la militancia. Evidentemente el proceso de encuestas ha dejado mucho a desear. No ha sido limpio, muy lejos de ser un proceso impoluto ahí que sí tome en cuenta las voluntades de las personas que son afines a la al partido y al obradorismo. Entonces, claro que tendríamos que pensar en un ejercicio distinto por parte del partido. El tema es que todas personas que se juntan para apoyar a la Cuarta Transformación y al presidente, pues muchas no están en el partido, o están en el partido, o están con el presidente a pesar del partido. Entonces también habría que ver en ese sector quién pega mejor y quién se ve como la persona para seguir el proyecto de la 4T. Mi opinión personal, mucho más allá de filias y fobias, sería un personaje que pudiera mostrarse como alguien que le dé continuidad también de manera práctica y en esta manera de operar políticamente, que yo por eso creo que tendríamos que guardarnos mucho los afectos que tenemos con los personajes puros, que son muy de izquierda y nos caen muy bien, pero que no sabemos si pueden ganar elecciones. Bueno, y luego iba a decir algo al margen de esto. Uh-huh. Adelantarnos en esto no nos hace ver o no nos deja ver con claridad que se nos viene el referéndum, la revocación de mandato, y la tarea en la que deberían estar todas las personas en este momento es garantizar que salga con un porcentaje alto. Pues que el pueblo de México quiere que se quede el presidente, y esto yo creo que puede desgastar eso y que puede disminuir los intentos de sacar a flote la revocación de mandato. Gracias, Estefanía Veloz. Horacio Franco, ya que estamos en este tema de los precandidatos, ¿tú crees que la encuesta debe ser el método para definir el cargo mayor dentro del proceso de la izquierda partidista que sería la candidatura presidencial de 2024? ¿Encuesta como las hemos visto o mejoradas o no sé, o alguna forma de elección más participativa? Bueno, pues hoy andamos aquí con... Ya, yo creo que son encuestas. Aquí estoy. Sí. Ya, perfecto. Uh-huh. Ya, te decía, tiene que haber una encuesta, pero una encuesta mucho más difundida con la verdad, no hecha por las cúpulas, sino por todo el partido, en realidad. No una encuesta patito. Lo que yo quiero decir, Julio, es que Morena ya se está convirtiendo, desgraciadamente, en un partido como lo eran todos. Y empezó siendo un movimiento de regeneración, fundado por Andrés Manuel López Obrador, sí, con gente muy valiosa, que todavía está en Morena, que está en el gabinete. Pero yo creo que si se les olvida esos 3 años, si se les olvida esa cohesión integral que debe haber en un partido político o en un movimiento, más que en un partido político, porque los ciudadanos de a pie como yo, ya perdimos toda esperanza en los partidos políticos, perdimos toda la fe en los partidos políticos, porque han demostrado que no han servido para nada, sobre todo en México. Bueno, allá hablo también de Asia y de Europa, o sea, no cantan mal las rancheras. Entonces, si Morena no se pone, antes de hacer un partido, a hacer un movimiento, y hacer un movimiento atípico de una restauración, de una democracia participativa, de una democracia, además, de una democracia incluyente y de una democracia total y absolutamente progresista, no va a pasar nada. Van a pasar las mismas decisiones terribles que han pasado hasta ahora, lamentables, han pasado ya por muchos procesos que obviamente los ciudadanos que no estamos en Morena denostamos y seguimos estando con el partido porque es la única esperanza de cambiar las cosas. Pero si no nos dejan a nosotros como ciudadanos participar en esas iniciativas, participar en esos procesos, tenernos como lo dijo López Obrador, o sea, López Obrador sabe que él se basa, él confía en el pueblo, porque precisamente los alfiles, la guardia, los peones de toda esta transformación somos el pueblo que lo seguimos. Hoy me preguntaba Ernesto Ledesma, que me preguntaba en el chat con Ernesto Ledesma, que tuve en una entrevista con Alberto Nájera y Ernesto, que si yo no veía a López Obrador como un Quijote sin Sancho. Pues no, porque el Sancho del Quijote es el pueblo mexicano. El pueblo mexicano es quien lo estamos respaldando, pero si en un momento dado, obviamente,
es esos anchos que estamos ahí respaldándolo, nos vemos que los alfiles, las torres, el caballo y todos los demás están peleándose entre ellos, cuando vemos que, yo lo comparé con un partido de ajedrez, si precisamente todos los demás miembros de un partido o de un movimiento están. Claro. Entonces te decía yo, ¿no? Que si se están sacando los ojos, obviamente, pues esto va a estallar, o sea, no va a llegar a ningún lado. Eso es lo único que quiero decir. El movimiento de regeneración nacional se convirtió ya en un partido lamentable con muchas cosas que reprochar. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, fíjate, entre todo esto que estamos viviendo, que a mí me parece que es una aceleración impropia de los procesos sucesorios en México, pero fuera de eso, de repente tiene uno estas noticias provenientes del Festival de Cannes, donde hubo un aplauso de 8 minutos a Arcelia Ramírez por una película La Civil, relacionada pues con una mujer que en Tamaulipas persiguió como tantas justicia para un crimen contra su hija. Luego también hubo un aplauso para Tatiana Hueso, directora de otra película, Mirada de Fuego, creo que es el nombre, también en el Festival de Cannes. Pero es agridulce esa sensación, Fernando, porque pues hay el gusto de ver el aprecio internacional por el buen trabajo cinematográfico, pero a partir de tragedias como las que estamos viviendo. ¿Qué piensas de estos aplausos en el Festival de Cannes, Fernando? Bueno, por un lado, evidentemente me da muchísimo gusto, porque además tanto Arcelia Ramírez como Álvaro Guerrero, como la directora, pues creo que son personas que tienen una larga trayectoria haciendo teatro universitario, haciendo cine independiente, y no puede más que darme gusto desde el lado del arte, además como una vía, el arte y la cultura para decir la verdad también, ¿no? Como un mecanismo para decir la verdad en estos tiempos donde quienes tenían que decir la verdad decidieron optar por la mentira y por las fake news. Pues a mí me da mucho gusto que el arte no renuncia a ese deber que tiene con quienes lo reciben, ¿no? Que es no dejar el compromiso social nunca. Sí. Entonces, bueno, yo celebraría eso, y celebraría la vocación del cine mexicano, sobre todo el de las últimas 2 décadas, de hablar de las verdades que a veces las autoridades, los gobiernos, los medios de comunicación no quieren decir, y gracias al cine de Ernesto Contreras, gracias al cine de Mariana Bueso, gracias al cine de un montón de jóvenes cineastas talentosísimos, nos hemos enterado de situaciones que tienen que ver con el crimen organizado, con el papel del ejército en sexenios anteriores, en colusión con el crimen organizado, no solo en términos de ficción, sino en términos de cine documental, como en el caso de Mirar Morir de Temoris Greco, donde documentó la participación del ejército pues en la masacre de Iguala. Entonces, pues por un lado, que viva la cultura, que viva el arte, que viva la posibilidad de que los artistas en este país asuman su compromiso social y hablen de lo que se tiene que hablar. Y por otro lado, pues sí, es triste que en un festival donde podríamos estar hablando de el vestuario de Bill Murray y sus bermudas y de las obras maestras del cine, pues también estamos recordando los mexicanos y también el resto de la comunidad cinematográfica internacional, pues que en algunos países el cine, más que un elemento de recreación colectiva, sigue siendo pues un elemento de denuncia y de velar verdades que no todos conocemos. Y me parece importante, Julio, porque esto que se ha visto en el Festival de Cannes, muchos mexicanos siguen sin reconocerlo, ¿no? Son realidades que en México se siguen negando cotidianamente, que siguen saliendo youtubers e influencers a decir que exageran, que
que las cosas no son así, que no estamos tan mal y que no estábamos tan mal antes. Y bueno, pues yo creo que estas películas, estos documentos artísticos, pues permiten darnos cuenta del nivel que alcanzaron las cosas en México. Y bueno, y que no es que hayamos salido ya de esa situación, simplemente ha cambiado la voluntad del Estado sobre esos temas, ¿no? Pero bueno, seguimos viviendo en una situación verdaderamente dramática, donde esa película que ahora le aplauden en los festivales de cine, pues sigue siendo una realidad terrible y tormentosa de un montón de madres y padres en México. Sí, Fernando, gracias. Estefanía Veloz, estos aplausos en el Festival de Cannes, pues se refieren a hechos relacionados con la tragedia que viven muchas mujeres. El caso de Arcelia, y las homenajeadas fueron mujeres, Arcelia Ramírez en La Civil y Tatiana Hueso como directora en Noche de Fuego. La Civil, relacionada con el caso de la activista Miriam Rodríguez, cuya hija habría sido secuestrada por un cártel y después ella lucha, en fin, es esta historia de una drama de mujeres. Y en el otro caso también, pues es la tragedia de México, pero vista, encarnada en dos casos, historias de madre e hija, encarnadas actoralmente por Mayra Batalla y por Mayra Membreño. ¿Qué sucede en este país, Estefanía, que está cultivando, está desarrollando historias trágicas que luego llegan a la pantalla, pero nuestra tragedia nacional está muy centrada en las mujeres, Estefanía? Sí, uno por un lado demuestra evidentemente la sensibilidad de contar historias y búsqueda incansable por parte no solo de las madres, sino de las mujeres en su papel de cuidadoras y que al final siempre terminan sufriendo los mismos estragos de violencia por las que fallecieron o murieron o asesinaron a las personas que buscan. Eso por un lado, pero yo platicaba con algunos compañeros y compañeros de estas películas y de pronto hay algo ahí en las redes sociales y en el ambiente burgués en el que, pero no pueden contar estas otras historias. Es que no hay otras historias que contar desde México. Esas son las historias que tenemos que contar y que sigue siendo el cine un espacio colectivo de indignación y que si no sale, no existe, que si no se conoce, entonces no pasó y si no hablan de esto en otros espacios, entonces no nos interesa. Entonces tienen que salir a hacer grandes documentales como el de Maricela Escobedo, tienen que salir a hacer películas como esta, para que sepan no solamente que algo está pasando en México que es evidente, sino que no se trata de cifras y de números y de vivir en esta sociedad tan peligrosa para las mujeres, sino de historias específicas, porque yo creo que la realidad se transforma a partir de historias en las que no son la excepción sino la regla, porque mucho me gustaría a mí que estas películas fueran casos aislados de una u otra mujer que sufrió una situación desafortunada, pero en realidad es la vida de muchas mujeres a lo largo y ancho de la República, y esa es la clave de esto, que no es una radiografía de lo que se vive en el norte del país y en muchos lados, por supuesto, pero digo, en el caso de esta película se habla del norte, y eso es para mí la clave más importante. Que una de estas historias llegue ahí significa que se están llevando todas las otras historias que se tienen que contar todavía, pero que se ven reflejadas en esa misma. Para mí, esto es sí quiero decir que un punto de quiebre para el cine mexicano, en el que no solamente con estos documentales y con estas películas, sino también con otros documentales de investigación, como el de Buen Día, que acaba de salir en Netflix. Eso es lo que está pasando ahora. Yo creo que ya se va a dividir entre este cine muy malo que teníamos, que quería hacer comedias románticas que se grababa nada más en la Roma, en el que se contaban chistes muy ligeros y historias muy superfluas, o de ricos y pobres, y los ricos también lloran, y que se van a seguir haciendo, evidentemente, porque bueno, esos son los personajes a los que les toca financiar parte del cine, y son los que quieren contar sus historias, pero que ese cine que antes era independiente, ese cine que no atraía mucho a la gente, ese cine del que no se hablaba mucho y nada más se veía en ambulante, a veces si alcanzabas en algún cine independiente, ya está llegando y transitando a otros lados, y eso es lo más importante, y creo que no va a ser, es el principio de todo lo que viene, y para mí, a través de los años, en esos ejercicios cinematográficos,
y de investigación es donde vamos a terminar de conocer todo lo que está pasando y lo que viene pasando desde hace más de 12 años, que creo que es la punta del iceberg, porque no entendemos todo lo que hay debajo todavía. Gracias, Estefanía. Horacio Franco, ¿cómo convertir tragedias? Es la historia finalmente del arte, pero tragedias como las mexicanas, tan duras, tan difíciles, llevarlas a la pantalla, a la música, a lo actoral, a lo literario. ¿Cómo se le hace para captar esas esencias y poder volcarlas y transformarlas en algo artístico, Horacio? Yo lamento no ser actor o director de cine o director de teatro porque finalmente, o escritor, porque la música es el arte más abstracto de todos, ¿no? Pero tú puedes contextualizar también la música, como se ha contextualizado en canciones de protesta desde los movimientos de Cuba, desde Chile, desde Parra, desde Mercedes Sosa, en Perú, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo creo que en la música, yo como músico, tengo muy pocos elementos como de más que de ambientación de películas o de obras de teatro. Se escucha un poco mal, Horacio, a lo mejor si te pegas un poquito más al micrófono porque se oye muy diluido el sonido. Ok, voy a tratar a ver si ya se escucha mejor. Un poquito, sí, adelante. Okay. Yo decía que finalmente como músico es muy difícil determinar precisamente, darle una significación, dijéramos, directa a una música tan abstracta como la que yo toco, y más siendo instrumental. Si fuera yo como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, los grandes trovadores cubanos que son excelsos, ¿no? Y que en un momento dado podría yo contribuir menos a la ambientación de la música o de la obra de teatro o del cine, pero mucho más al realismo puro del que trata el cine. En este sentido, yo me siento muy ajeno, dijéramos, muy ajeno no al mundo del cine, obviamente, porque evidentemente soy como artista, como espectador, soy un fiel seguidor de todas estas películas, pero como músico es muy difícil realmente adentrarte con la música que yo toco, más siendo música muy ajena a esto, música europea, música del siglo XVIII, música del siglo XVI, XVII, a la realidad. Sin embargo, eso no me quita la cuestión de que la sensibilidad no tiene límites y el hilo conductor de la vida de un pueblo debe ser la sensibilidad a partir de imágenes concretas como las películas, ¿no? Como las obras de teatro, o abstractas como la música. Entonces yo simplemente me declaro fiel espectador y admirador de todo esto, y es triste en realidad que pues sí, los premios y las grandes películas mexicanas de actualidad sean precisamente con estos temas, ¿no? Con esta autodegradación que hemos ido sufriendo como pueblo a partir de tantos y tantos y tantos años de violencia, de degradación, ¿cómo se llama?, de discriminación hacia las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, hay un tema que está candente y que creo que no tenemos siempre la debida referencia a lo que sucede o lo que puede significar también para México. Es Cuba. Lo que está pasando actualmente en Cuba, que entre otros hechos se ha visto pues la difusión de imágenes y de noticias falsas de algo que evidentemente pues está sucediendo en Cuba, que hay protestas y que hay una situación difícil en la isla, pero ¿cuál es tu opinión respecto a lo que sucede en Cuba, por un lado, Fernando? Y además, ¿cómo lo vinculas? ¿Crees que esto forma parte de un proceso de reacomodos políticos que podría impactar a los movimientos de izquierda en México? Bueno, híjole, más que un proceso de reacomodo político, veo un proceso de una perversidad de las derechas de todo el mundo, y veo una especie de, no porque esté de conspiranoico y eso, pero sí veo que lo que está pasando en Cuba es un fenómeno que se está alentando a que suceda en muchos países, y creo que Cuba desde hace muchos años pues genera muchas inquietudes a las alas conservadoras de las sociedades, ¿no? En la mexicana es muy claro, Estefanía también lo sabe muy bien porque acaba de hacer un tuit que le costó mucho troleo y que finalmente no deja de ser una parte de la realidad cubana. Cuba tiene muchas cosas que deberíamos aprenderle, tiene muchas cosas que son encomiables en términos
sociales, incluso de convivencia comunitaria. Yo y cualquiera que haya estado en Cuba no puede dejar de ver eso a pesar de las grandes carencias y a pesar pues de eso, de una gran carencia. Te iba a decir de la desigualdad, pero curiosamente en Cuba, y eso no lo dicen sus críticos, no se vive una desigualdad tan opresiva como la que vivimos en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que a la hora de hacer valoraciones sobre lo que pasa en Cuba siempre hay muchos prejuicios y muchas filias y fobias que enturbian el análisis. Yo creo que sin dejar de ver las virtudes de muchas políticas cubanas en términos educativos, de salud, etcétera, también es cierto que hay muchas restricciones en términos de derechos, de libertades, que la crítica no es bien tratada, pero también hay que reconocer la crítica que se da en Cuba desde hace muchos años y que a muchos críticos los tiene en la cárcel, a las críticas inducidas o estos movimientos que además se demuestra que son inducidos y que son provocados y que son armados como montajes pseudosociales, porque de entrada no tienen repercusión, pero además el manejo que le da la prensa internacional, sobre todo la prensa que ya conocemos, que tiene un sesgo, ¿no?, de derecha, pues es demasiado cínico, demasiado, no disimulan en absoluto, ¿no? Entonces creo que esto que vimos, el manejo tendencioso y perverso, incluso ya desmentido de las fotos de las manifestaciones en Oriente Medio, en Egipto, y poniendo que eso era la gente en La Habana, ¿no? Mejor hubieran puesto las fotos del concierto de los Rolling Stones en La Habana, o de otros fenómenos sociales que han convocado verdaderas multitudes en Cuba, ¿no? Pero no, necesitan photoshopear, necesitan meterle filtros a su información para que parezca lo que no es. Y eso es sin negar que en Cuba evidentemente hay una disidencia legítima y con la que yo coincido en muchos sentidos de que, bueno, pues sí, el gobierno sin duda tendría que abrirse a muchas cosas. Habría que ver lo difícil que es en Cuba manifestarse a través de las redes sociales como tan fácil es en México. Ahí hay abismos que no cuantificamos porque todo lo juzgamos pues un poco desde el lugar donde nosotros estamos y a partir de los derechos que nosotros tenemos aquí. Entonces, bueno, creo que el análisis de este tema tiene que ser complejo, pero sin duda mi corazón está con Cuba, con el pueblo cubano y me queda claro que viviendo desde hace tantos años con un bloqueo tan infame como con el que viven, no hay manera de no poner la balanza del lado de Cuba y de los cubanos. Gracias, Fernando. Estefanía, pues ya pusiste tú tu opinión allí en Twitter y hubo todo tipo de reacciones. Por favor, danos tu opinión sobre este tema de Cuba y también si crees que esto busca o puede impactar un proceso político de cambio desde la izquierda como se está dando en México. Estefanía, por favor. Voy a hacer referencia al tuit que mencionaban y creo que el video de René Bolio, me parece, el personaje que estuvo afuera de la embajada cubana, me dio la razón porque al final lo que yo decía era, las personas antiderechos, intolerantes, xenofóbicas, racistas, de ultraderecha, son las personas más incendiarias respecto al tema de Cuba. Son las personas incapaces de aceptar que existe un bloqueo. Son las personas que tienen a Cuba como un enemigo, pero sobre todas las cosas. Y al final, es verdad que los movimientos más álgidos en contra del tema de Cuba, los que van a manifestarse afuera, resultan ser los mismos del Frente Nacional por la Familia, del Yunque, de estas organizaciones internacionales pagadas por personas que están fuera de Cuba y durante mucho tiempo han querido incidir. René Bolio, que además está en el artículo que Álvaro Delgado publicaba, que fue señalado por querer o por intentar meter a La Habana propaganda antirrevolucionaria, para no decir disidente, que es una palabra que me genera resquemores ahí respecto a ellos, que no creo que ni siquiera sean disidentes tal cual, pero bueno, al final era eso, que es muy curioso y habría que
identificar, y yo se lo pido a la gente como un ejercicio, cuando alguien se pone muy enojado o enojada respecto al tema de Cuba, y es que la dictadura, y es que el comunismo, y que casi siempre es una persona muy conservadora, anti todas las libertades y todos los derechos, cosa que a mí no me hace ningún sentido, porque si son personas que lo que quieren es una sociedad libre, porque en Cuba no hay libertades, pero aquí se rehúsan a dar las libertades más mínimas, como el matrimonio igualitario y el derecho a decidir, pues entonces no estoy entendiendo. Simplemente es el desprecio que le tienen a los derechos de las personas, es el desprecio que le tienen a la dignidad. Esa es mi opinión más superficial respecto a hagamos un ejercicio antropológico de observar quiénes son estos personajes que se incendian con este tema, ¿no? Más allá de eso, creo que hay varias conversaciones que podemos tener respecto a Cuba, pero la que no podemos dejar de tener es el papel que ocupan los medios de comunicación internacionales, que claro que tienen y que son pues pequeñas empresas de grandes conglomerados empresariales que tienen sus intereses económicos y además sus intereses pues ideológicos, que no es la primera vez que lo hacen, pero que han ido perfeccionando esta manera en la que van soltando dinero a pequeñitos grupos que a su misma vez van haciendo no solamente granjas de bots en Twitter ni nada, sino comprando medios de comunicación y incidiendo directamente en conglomerados de comunicación. Por ejemplo, Twitter, esta gran plataforma, se hacía un estudio de dónde salían los SOS Cuba, ¿no? Y aún anunciando o denunciando que eran bots, que eran lugares que tenían o que habían cambiado o hackeado algo para que dijera Cuba y que estaban en organización en lugar de Cuba y no estaban ahí, Twitter se negó a bajar ese tipo de contenido, a pesar de que se demostraba que eran bots. Y entonces creo que eso nos lleva a la otra discusión. ¿Qué tanto vamos a permitir que agendas como estas, que se niegan a decir que en Colombia están asesinando personas que se están manifestando, que se niegan a decir que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado, que se niegan a decir que Israel está ejerciendo mano dura contra el pueblo de Palestina, y que se niegan, por sobre todas las cosas, a decir que el bloqueo es una cosa inhumana, que bien, como decía Viri Ríos, ningún país podría sobrevivir con ese bloqueo económico tan fuerte del que se manifiestan en contra la mayoría de los países, excepto la ONU, excepto dos, Estados Unidos e Israel. ¿Cómo podemos permitir que esa narrativa, que no es la mayoritaria, sea la que gane en los medios y en las redes sociales? Para mí, esa es la discusión, más allá de tener una discusión de que si Cuba y si te cae bien Fidel Castro o no te cae Fidel Castro, si te gusta el rock cubano o no. Esa discusión creo que la podemos tener en otro momento y puede ser muy amplia, pero el tema es de lo que estamos viviendo hoy y de cómo se mueven y cómo hay un entramado económico que permite generar una narrativa ficticia y utilizar fotos falsas, que además es lo que vemos que pasa en México todo el tiempo y que ha pasado en muchos otros países donde gobierna la izquierda. Más bien creo que es que nos tenemos que sentar a cuestionar cómo está funcionando esto y también cuestionar los intereses económicos detrás. Y creo que eso es lo que nos convoca también en el tema de Cuba, más allá de nuestros afectos, ¿no? Sí, gracias, Estefanía. Horacio, ¿sigues por ahí? Horacio Franco. Es que recordé que dijo que como a las 3 de la tarde. Ah, sí, todavía estás por ahí, Horacio. Avión, pero todavía estoy subiéndome el avión ahorita. Mira, yo creo que lo de Cuba es una cuestión total y absolutamente de que el régimen de Cuba de tantos años se desgastó a ojos del propio pueblo cubano. Eso no lo podemos negar. O sea, si el PRI se desgasta, si el PRI se desgastó con tantos años de dictadura priista y luego panista, si el régimen de Nicaragua se ha desgastado, si el régimen de Venezuela también se ha desgastado, o sea, no quiere decir que no quiere decir que los fundamentos sociales estén mal. El régimen cubano llegó a un momento de desgaste para el pueblo, alimentado además por el mezquino bloqueo. Eso no lo podemos negar. El bloqueo ha sido mezquino de todas. O sea, las circunstancias de Cuba se fraguaron de una manera que finalmente hubo el desgaste del gobierno cubano a partir de tantos años de gobierno, sí, y aparte el bloqueo. O sea, fueron dos cosas. Aparte, alimentado todo esto por los gusanos de Miami que le echaban leña al fuego
alimentado esto por la derecha, por las derechas que criticaban y seguían denostando el sistema de Cuba, aunque es un sistema con un grado de educación maravilloso, de alfabetización envidiable, de calidad de artes, de música, de deportes, de todo, sin igual. Sin embargo, todo en un momento dado llega un desgaste. Ese desgaste se vio alimentado también con plan, con maña, claro, de las derechas y de la gente que tiene el dinero y que no le convenía que Cuba tuviera un sistema así. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en Cuba es una explosión de todas estas cuestiones de que el pueblo ya no quiere a un gobierno porque lo han bloqueado finalmente la gente de fuera, y que finalmente sí ha habido manifestaciones en contra, pero también en contra del gobierno, pero también hay mucha gente que sigue defendiendo el socialismo revolucionario, como mucha gente lo seguirá haciendo también, ¿no? Pero el problema es que ese es el bloqueo, o sea, lo injusto del bloqueo, lo injusto del plan con maña para limitar a un país, como lo han hecho con Venezuela y como lo hicieron con cualquier país que no les convenía, ¿no? Al capital. Entonces, sí, obviamente, nada más es eso. Yo creo que lo de Cuba, ya la manipulación informativa que hay en torno a todo esto, pues es verdaderamente deplorable, ¿no? Es una de las cuestiones más horribles o más de veras de migrantes, poner fotos falsas, sea de artículo 19, sea de quien sea, que ya pidieron disculpas, ok, sí, pero de todos modos eso no se hace, ¿no? Eso no se puede hacer profesionalmente como periodista, y tú lo dijiste tan bien en la entrevista ayer con los periodistas en este video que tú sacaste, sí, cuestionando las ediciones de Loret de Mola. Pues el periodismo tiene que ser, o se convierte en más profesional y más verídico, o la gente de veras va a perder toda la confianza en el periodismo, y van a tener que idearse nuevas maneras de hacer periodismo, como las que están ideando ahorita, como la que tú ideaste, como la que Momentum de Juan Rompimiento, etcétera, otros tantos, gente con la mayor ética, ¿no? Pero si no se manejan los medios de una manera ética, pues obviamente pues nadie va a creer en ellos, ¿no? Más que a aquellos a los que quieran realmente dirigir sus manipulaciones a partir de el entretenimiento barato a través de la chatarrización de la cultura y la chatarrización de las noticias. Horacio, muchas gracias. Déjame decirte que yo estoy igual, creo que hasta más preocupado estamos acá nosotros por tu vuelo, así es que ya vamos a cerrar, ya son las 2 de la tarde con 57 minutos. Si tú consideras que ya te retiras para cumplir con tus trámites aeroportuarios, o si no, aquí nosotros seguimos, como tú digas. Yo estoy ahorita en el camioncito esperando que aborden el avión, así que yo sigo aquí, y si ya se corta, pues ya se cortará. Bueno, órale, gracias. Seguimos entonces. Fernando Rivera Calderón, luego en esta mesa del más allá decimos, a ver, el postrecito que cada quien quiera aportar. Qué reflexión, qué comentario, qué invitación, lo que desees hacer en esta parte final de la mesa. Por favor, Fernando Rivera Calderón. Bueno, el postrecito, yo ya abrí mi cámara porque a mí me da mucha pena estar ante el público sin un postrecito en la mano. Entonces Ándale. Logré ubicarme en un lugar aquí en el centro histórico, ya con un postrecito en la mano. Y bueno, pues creo que me ha gustado cerrar esta colaboración anunciándoles un poco lo que vamos a hacer este fin de semana en Operación Mamut. Uh-huh. Y esta semana hubo una visita a la mañanera de un reportero que lleva muchos años siendo reportero de Televisa y que justamente hace 2 semanas le quitaron la exclusividad en Televisa, que es Alberto Peláez, es el corresponsal de Televisa en España, o solía ser el corresponsal, ya no lo es. Y mientras escuchamos las instrucciones de vuelo de Horacio, sí. Me pareció muy simpático lo que planteaba Alberto sobre la relación entre México y España. El presidente volvió a leer la carta que le escribió el rey de España. Y bueno, se me hizo muy simpático lo que le dijo Alberto de que él se sentía casi mexicano porque su esposa era mexicana, sus hijos tenían sangre mexicana. Entonces vamos a hacer un sketch muy divertido este fin de semana, donde el que llega a la mañanera es realmente Hernán Cortés, que le dice, oiga, es que yo casi soy mexicano, mi esposa es mexicana, la Malinche, mis hijos tienen sangre mexicana y nosotros queremos seguir haciendo negocios en México porque este país es como si fuera nuestro.
y se da un diálogo muy divertido entre Hernán Cortés, que voy a ser yo, y Nora Huerta, que encarna al presidente. Y bueno, los invito a verlo porque es un ejercicio interesante en medio de un humorismo ramplón, racista y clasista como el que luego hacen Chumel, Broso y compañía. Creo que vale la pena darse la oportunidad de ver a través de la tele pública una parodia del poder del presidente y del contexto político que estamos viviendo, con un sentido del humor que no busca el odio, sino que busca la empatía a través de la inteligencia y de la risa. Así que, pues cordialmente invitados. Y a ver qué día vas de invitada, Estefanía. Creo que se pondría muy bien. A Julio ya lo invitamos, pero queremos tenerlo en vivo y en directo, así que también pronto caerá por ahí, pero creo que tú serías una gran invitada para caerle a Operación Mamut. A mí me encantaría. Bueno, Muchísimo. Ya se armó. Ya se armó aquí, hasta desde el camioncito del aeropuerto hasta Operación Mamut y de todo tenemos aquí. Estefanía, hacemos luego este ejercicio de un postrecito, lo que tú quieras, alguna reflexión, comentario, señalamiento, lo que tú desees, por favor. Bueno, antes quería preguntarle a Fernando cómo sigue de la costilla que se rompió, ¿no? Bueno, todavía me duele un poco, la verdad, Estefanía, gracias por preguntar. Me la rompí en el programa de Me Canso Ganso mientras Abelina Lesper criticaba un cuadro que yo estaba haciendo, me resbalé con la pintura y al aire, así, en pleno programa, me rompí la costilla. Llevo ya 2 semanas, en teoría ya tendría que haber medio sellado, pero como no me he quedado quieto, la verdad es que me sigue doliendo cada que pido un taxi o cada que levanto mi tequila. Me duele un poco, pero me aguanto. Bueno. Gracias. Me da Bien. gusto. ¿Algo más, Estefanía? Sí, yo creo que me quedaría con la reflexión de, en estos momentos donde las agendas y los intereses están vertidos en las redes sociales, habría que ser más cuidadosos y cuidadosos con lo que compartimos y con lo que vemos y tratar de hacer un ejercicio, aunque sea cansado y desgastante y largo, de responder cuando tenemos pruebas y confrontar y señalar a las cuentas que son falsas, que tienen estas motivaciones ahí turbias, y también hacer un ejercicio pues, personal, introspectivo de qué seguimos, que nos hace llegar la información, y sobre todo pues invitar a la gente a ver televisión pública, mucha televisión pública, y YouTube, claro, programas como para desgastar los ejercicios de otros medios hegemónicos, ¿no? Bien, Estefanía, muchas gracias. Y bueno, vamos a cerrar, si es que todavía no despega el avión de Horacio Franco. Horacio, aquí tus corresponsales en tierra. Tu parte final, por favor. Por favor, Horacio. Pues mira, respecto a lo de Alberto Peláez, que fue para mí mira, que estoy en el avión, todo sola, tan penosa la intervención tan lamentablemente apasionada, yo la llamaría, la participación de Peláez en la mañanera, porque finalmente el motu, que el movimiento que a él le hizo, pues fue una cuestión sensacionalista, medio, ¿cómo la podría yo describir? Una cuestión como de chantaje sentimental, emocional, tipo telenovela de Televisa, ¿no? Ajá. Mi esposa es mexicana, yo amo a este país como, no sé, ¿no? Como mi segunda patria y no sé qué, no sé cuánto, yo he trabajado mucho por México y bla, 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 bla. Pero lo que no se da cuenta, lo que nunca dijo fue que la conquista árabe a España le trajo a España en los siglos del medioevo 8 siglos de dominación árabe, pero con una convivencia fenomenal entre árabes, musulmanes y españoles. No hubo un florecimiento de las artes, de las ciencias, con los médicos judíos y con los escritores, con los rabinos como Maimónides, el filósofo, gran rabín, Maimónides, y con todos los árabes y los españoles que estaban ahí. Finalmente sí, cada quien defendiendo su interés, pero conviviendo tranquilamente. Yo me pregunto, si hubo una convivencia por 8 siglos
tan, obviamente tan tranquila, tan fructífera, tan productiva, y lo vinieron a echar a perder los reyes católicos, expulsando a los judíos, expulsando a los árabes. Si no tienes conciencia histórica de eso, no vas a entender que lo que vinieron aquí a hacer los españoles fue a venir a devastarnos, a venir a tratar de eliminarnos, que no lo hicieron porque éramos muchos y muy fuertes, ¿no? En el pueblo mexica y los pueblos de México, y que finalmente pues tuvieron que doblar las manitas, pero aquí hubieran acabado con todo, si no hubiera, como que trataron de acabar con los taínos y casi los acaban en el Caribe, ¿no? Los indios taínos, los indígenas taínos, y como muchas culturas se vieron muy afectadas, ¿no? También evidentemente, pues sí, España tiene mucho que aprender, y lo que más coraje me da es que nadie ha cuestionado la falta enorme de respeto diplomático que ha tenido el rey de España para con el presidente, no contestándole una carta que le debe haber contestado, pues, al menos inmediatamente, ¿no? Qué vergüenza me da eso, me da pena ajena, pero bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no? O sea, yo creo que la disculpa histórica que tiene que pedir España sí es una disculpa, no como la pidió el Vaticano también, o la Iglesia Católica hacia los judíos, como finalmente pues no les quita nada, ¿no? Pero finalmente pues sí, finalmente ¿qué vamos a hacer con eso, no? Pues tendremos que celebrar sin disculpas, tendremos que celebrar sin perdón, pero pues finalmente yo creo que sí es necesario que España recapacite un poco ante todas las injusticias que ha hecho aquí en México, y además pues los tenemos como dioses, ¿verdad? A los bancos españoles como BBVA o Santander o cualquiera de estos bancos, pagándoles los más altos intereses y los más altos réditos que les pagan en cualquier parte del mundo. Mi querido Horacio, esta ha sido la mesa del más allá en términos casi surrealistas. Muchas gracias por tu participación, que tengas buen viaje, gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao. Bye. Gracias. Bueno, Bye. Estefanía Veloz, no te quejarás de que la mesa del más allá hoy estuvo con elementos de toda índole. Muchas gracias, Estefanía. Tuvo de todo. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Al contrario. Fernando Rivera, ya que teníamos buena conexión, postre, el tequilita para ejercitar los músculos y todo, ya nos tenemos que despedir. Me da mucha pena, Julio. Voy a tener que seguir yo postreando aquí, sin ustedes, cosa que lo lamento, pero espero pronto tener la oportunidad de echarme un tequilita contigo, Julio, contigo, Estefanía, y con mi querido Horacio, ahora que baje de las alturas y regrese a la tierra. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Aquí Hasta Arturo luego. también conmigo. Hasta luego. Chao. Bye. Que estén bien. Gracias. Adiós.